The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. ¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un estudio más de Fundamentos. Este estudio, la verdad, me ha estado gustando bastante. Yo sé que no se trata de que me guste a mí, pero creo que es un estudio que está recordando fundamentos importantes que a veces están tan, o sea, hablamos tanto de ellos o lo damos tanto por hecho que no recordamos lo esencial de ellos. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la oración y recibí varios mensajes hablando de que la palabra les había bendecido, les había ayudado en algo tan elemental como es el tiempo de búsqueda y de oración. Hoy quiero que me acompañes al Salmo 133. Ya vimos la salvación, lo que era necesario para nacer de nuevo. Vimos beneficios de ser salvos. Vimos estos primeros elementos de crecimiento espiritual. Una vez ya que hemos nacido de nuevo, la palabra tiene que ser nuestra comida. La oración nos conecta con Dios y nos da un crecimiento espiritual. Y hoy te voy a hablar de algo que a veces descuidamos, o siento que es de las cosas que más podemos llegar a descuidar en un inicio de caminar con Cristo, no darle la importancia que tiene. Y en el Salmo 133 lo voy a leer en dos versiones, la versión Reina Valera y un poquito para entender mejor ciertos aspectos, una versión más moderna. Pero dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjate, en una traducción viviente dice: qué maravilloso y qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Hay un principio en nuestro caminar con Dios que es el principio del compañerismo, podríamos llamarlo así, la unidad o el relacionarte con creyentes, el pertenecer a un cuerpo, ¿ok? Cuando uno nace de nuevo, dice la palabra que nosotros hemos sido pasados de muerte a vida, y una de las partes importantes que suceden o cosas importantes que suceden espiritualmente hablando es que venimos a ser injertados a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Mira, en 1 Corintios 12:13 te lo voy a leer. Dice: porque por un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando aquí dice bautizados, no se está refiriendo al bautismo de agua, que lo vamos a ver como parte de los fundamentos, lo vamos a ver en una o dos sesiones más, vamos a hablar de los diferentes bautismos. Pero se refiere, la palabra bautismo significa sumergido o inmerso. Entonces aquí podríamos leerlo de esta manera: porque por un mismo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo? Se está refiriendo al cuerpo de Cristo,
que es la iglesia. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Fíjate lo que dice. Versículo 20. Bueno, desde el 19. Siempre hago eso, ¿verdad? Dice, y la cual, la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, escucha esto, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dice, le dio todas estas bendiciones a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente el Espíritu Santo nos injerta en el cuerpo de Cristo. Todavía no convivimos con Él, todavía no nos relacionamos con otras partes del cuerpo de Cristo, que básicamente la iglesia y el cuerpo de Cristo están conformados por todos los creyentes en el mundo, ¿ok? No se trata de un lugar geográfico chiquito, pequeño, es todo aquel que cree, todo aquel que ha nacido de nuevo, es parte de la iglesia. La iglesia la conforman todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, de todas las épocas. Obviamente ahorita hablamos de la época en la que estamos, son los creyentes con los que nos podemos relacionar. Entonces el Espíritu Santo nos sumerge en este cuerpo. El cuerpo del que habla es el cuerpo del Cristo, que es la iglesia. Y en la iglesia Jesús espera que haya comunión entre los creyentes, porque es una forma de que los creyentes maduros puedan ayudar en el crecimiento de los creyentes recién nacidos de nuevo. Cuando uno se convierte, ya es nacido de nuevo, tiene vida eterna, pero quedan años en nuestra vida para conocer a Dios. Veamos que una de las maneras de conocer a Dios es por medio de la Escritura, por medio de la oración. Vamos relacionándonos con Dios, vamos creciendo. Y otra forma es por la amistad con otras personas que son creyentes. Sobre todo es fundamental esta parte al inicio. Y te digo que es algo que tendemos a descuidar. Yo me acuerdo, como testimonio personal, cuando yo recién me convertí, yo me tardé alrededor de unos 2 meses en conectar con otros jóvenes de ahí de la iglesia. Yo iba únicamente a las reuniones, entraba a la reunión, se acababa, me salía y me iba a mi casa. No me quedaba ahí pues a reunirme porque no conocía casi nadie. Conocía a un amigo nada más y iba poco en ese tiempo. Entonces, de alguna manera, y aunque no lo creas, yo siempre batallo para hacer amigos nuevos. No sé, soy como que introvertido al principio. Luego ya me descoso y no hay ningún problema. Pero el romper el hielo con la gente. Y parte de lo que me ayudó mucho fue, al pasar esos meses, fue de repente donde me empecé a conectar con 2 o 3 compañeros de ahí que se volvieron mis amigos. Yo me había quedado también sin amigos fuera de eso, porque me había convertido. Entonces los que eran mis amigos antes de convertirme me dejaban de hablar y luego batallaba para ser amigos. Entonces me quedé solo, pero me ayudó mucho esa soledad a empezar a profundizar en la palabra y en la oración. Pero también era necesario que me empezara a conectar con algunos otros creyentes. Entonces de repente ya al conectarme con estos compañeros podíamos convivir y tener momentos padres, divertidos. No todo era estar orando y leyendo, ¿verdad? Pero nuestras pláticas siempre terminaban siendo parte de la palabra,
contarles mi testimonio, escuchar el testimonio de cada uno de ellos, cada uno con testimonios distintos, ver lo que Dios estaba haciendo en ellos, ver cómo ellos, algunos de ellos me decían, no, es que ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? 1 año. Y ver que 1 año atrás no conocían a Cristo y ahora a 1 año después estaban sirviendo, ayudando. Eran cosas que a mí me edificaban, me inspiraban a decir, yo quiero ser como ellos, yo quiero crecer. Y en esa misma relación ir oyendo palabra, ir oyendo versículos, cuando leíamos la escritura, que ellos me explicaran cosas que para mí en ese tiempo pues eran desconocidas o no sabía bien cómo eran y tenía dudas. Uno de ellos me acuerdo que me inspiró a tener mi primera Biblia de estudio. Me acuerdo que él llegaba con una Biblia así gruesota, Thompson de estudio, ¿verdad? Y yo la veía y vi que tenía bastantes anotaciones y cadena de versículos y todo lo que esta Biblia tiene, que para mí sigue siendo la favorita. Fue mi primera Biblia de estudio, sigue siendo mi Biblia favorita de estudio. Y no le estoy haciendo comercial, no me pagaron nada, Editorial Vida Thompson, para poder promocionarla. Y entonces de repente yo veía esa Biblia, veía que él anotaba y todo este tipo de cosas, y eso me inspiró a querer esa Biblia. Entonces pasó el tiempo y obtuve esa Biblia, y a lo que voy es, en este compañerismo con otros creyentes afines a mí, es decir, más o menos de mi edad, fui muy bendecido. Cuando me voy al instituto bíblico, parte de lo que Dios hizo en ese instituto bíblico es unirme a gente que hoy, a 14 años, 15 años casi de haberme graduado, sigo hablando con ellos en medio de un tiempo de necesidad. Hace poquito que estuve enfermo, a la gente con la que estuve más en contacto, muchos fueron ellos. Estar pendientes de mí en oración, estar orando por ellos, estar conviviendo. Tiene años que a la mayoría de ellos no los veo, pero cada vez que nos ponemos a platicar por teléfono es como si los años no hubieran pasado. Y durante el instituto, durante esos 2 años, fueron gente que forjó mi carácter, que entre la carrilla, entre el cotorreo, te ayudaban a desarrollar paciencia, pero también te edificaban. Me acuerdo de noches donde estábamos, ¿verdad? Eran cuartos de 4 y eran 2 literas, y estar platicando con un quinto ahí de otro cuarto metido, ¿verdad? A veces era yo el quinto, y estar platicando de avivamientos, estar platicando de lo que estábamos leyendo, los libros que nos habían encargado leer, estar platicando de experiencias, y eran cosas que edificaban nuestra fe. A veces nos salíamos a la terracita, alguien con la guitarra, y eran tiempos de alabanza y de adoración, y era hacer iglesia, porque la iglesia es la unión de los creyentes. El apóstol Pedro nos lo dice de una manera muy, muy padre. Ahorita lo voy a encontrar y te lo voy a leer. Dice en 1 de Pedro 2:4. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también, o sea, el cuerpo de Cristo, nosotros los creyentes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es la piedra fundamental, vimos que es el fundamento, pero sobre ese fundamento, nosotros como creyentes, cuando nos unimos, formamos un edificio espiritual. Las iglesias locales, como Cielos Abiertos, tenemos una estructura, tenemos un cuerpo de liderazgo, un pastor, una visión. Nos reunimos un mismo grupo de creyentes y estamos constantemente invitando a otros para que se conviertan, para que vengan a Cristo. Pero cada vez que nos reunimos, no es el lugar físico. Esta pandemia nos lo ha enseñado mejor que nada. Es el hecho de acercarnos y como piedras espirituales, llego yo y soy una piedra, y llega otro hermano en Cristo y es otra piedra, y llega otro y otro, y nos vamos juntando y vamos formando un edificio espiritual que está hecho para ofrecerle a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. Le adoramos, le cantamos, convivimos, leemos la escritura,
nos edificamos. Y todo esto es un sacrificio agradable a Dios. Pero eso es como, vamos a ponerlo enfocado a una reunión. Sin embargo, en esas noches que te digo, esas tardes, noches, 4 o 5 jóvenes de un instituto bíblico con una guitarra en una azotea, éramos piedras vivas uniéndonos y haciendo iglesia en ese momento. Es decir, hacer iglesia es la comunión de los santos. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy tratando de decir? Necesitas conectarte a la iglesia. Y necesitas conectarte dentro de la iglesia a personas cristianas que te edifiquen. A veces no necesitan ser de tu misma iglesia local. A lo mejor conoces a un amigo cristiano que va a otra iglesia. Perfecto. Si es tu amigo y te va a ayudar a crecer, conéctate también con él. No se trata de marcas, no se trata de nombres, se trata de un reino. ¿Ok? Tú puedes congregarte en Cielos Abiertos y esta persona congregarse, no sé, en Palabra de Vida, en Amor Viviente, pero edificarse unos a los otros, porque es un mismo reino. Pero es bien importante que también te conectes a tu iglesia local y empieces a servir. Eso va a ser otra enseñanza, pero empieza a conectarte con la gente que está ahí. A veces uno dice, es que somos pocos jóvenes, o son más señoras que hombres, o hay muchos niños, no sé, podemos tener muchas excusas, pero algo de lo hermoso que pasa en la iglesia es que las divisiones se quitan, o se deben de quitar. Una verdadera iglesia es donde todos estamos unidos sin importar edades, sin importar condición social, sin importar posición económica, sin importar nuestro sexo, ¿sí? Y me acuerdo cuando yo me convertí, en ese tiempo que todavía no tenía muchos amigos, había un grupo de oración en las mañanas. Me acuerdo que el domingo anunciaron, entre la semana hay martes y jueves de oración, y yo tenía un hambre por Dios y quería ir a las oraciones. Entonces fui a esas oraciones y me topé con que solo iban mujeres. No era de mujeres, pero eran las que asistían. Había un grupo de 5 o 6 mujeres. ¿Ok? Y yo era la esposa del pastor, dirigía ese grupo. Y me acuerdo que yo llegué ahí, ¿verdad? Y se me quedaron viendo así como que, ¿vienes a la oficina? No, vengo a la oración. Ah, bienvenido. Y me acuerdo que yo, al estar oyéndolas orar, fui edificado y aprendí a orar oyéndolas. Durante todo ese verano que tuve oportunidad, que me había recién convertido y que tenía libres en las mañanas, martes y jueves, porque eran vacaciones, todo ese verano me la pasé yendo, ¿verdad? Y escuchando cómo oraban, escuchando las palabras, escuchando la forma. Y tal vez no hay un modelo para orar, pero aprendí a base de verlo, y de repente ya me empezaron a decir, tú puedes orar por cierto tema, y se me empezó a quitar la pena. Pues éramos poquitos, ¿verdad? Y también al final se quedaban a platicar, y muchas de ellas me preguntaban, pues, qué onda conmigo, ¿verdad? Me estaban viendo en la iglesia. Muchas de ellas me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te conectas con los jóvenes? Mira, aquí está mi hijo, mi hija, y me presentaron, y fue de gran bendición. Y a lo que voy es, ¿qué tengo que ver, por decir, un joven de 18 años en ese entonces, con señoras de 40, de 50, de 30 y tantos? Pues no habría mucho que ver, no habría mucha relación, pero estaba Cristo en medio nuestro. Y entonces eso nos permitía tener unidad. Una de las personas que más me ha bendecido mi vida en Cristo y con la que mejor relación he tenido es una señora que conocí siendo muy joven ahí en Amor Viviente, y hasta el día de hoy pertenece a la iglesia, y hay una amistad, y es una bendición, y varias así. O sea, ¿por qué? Porque no se trata de barreras, se trata de que estando Jesús es el punto de cohesión de todo, y nos une a todos y une todo. Obviamente vas a encontrar tal vez mejor relación con jóvenes. Busca a alguien, busca gente que te pueda edificar, busca gente que te pueda bendecir, busca gente que te pueda pedir cuentas. Relaciónate en tu iglesia de tal manera que empieces a escuchar hacia dónde va la visión de la iglesia, empieces a formar parte de ella. Relaciónate con otros creyentes para crecer espiritualmente. Ahora sí que esto es como una manada, necesitas
integrarte a la manada, y los más viejos en el liderazgo, o sea, los que han madurado más, no me refiero a edad, los que están más maduros en Cristo guiarán a los más jóvenes, les enseñarán, y los que tengan más vigor ayudarán en ciertas tareas, y habrá unos que sean indefensos, que necesiten un tiempo solamente de cuidado, pero después crecerán, se les asignarán tareas, y de eso se trata el cuerpo de Cristo. De eso se trata el caminar en unidad. Jesús por eso tenía un grupo de personas cercanas, y estas personas se empezaron a relacionar entre sí. Los enviaba de dos en dos, nunca iban solos, siempre iban acompañados de alguien, y podemos ver que esa relación, aún ya no estando Jesús, vemos a Juan y a Pedro caminando hacia la oración. Juan de unos 17 años, Pedro de unos 50 y tantos. Juan, un joven que se convirtió y que empezó a seguir a Jesús. Pedro, un ex pescador. ¿Qué tenían en común? No tenían mucho, pero tenían a Cristo, y juntos iban y predicaban. Tenemos a un Bernabé con Pablo, después a un Pablo con Timoteo. O sea, siempre es plural, porque la vida en Cristo no se vive aislado, no se vive solo allá metido en tu casa, tú conociendo al Señor y ya, no. Se vive en un cuerpo. Cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos con un mismo cuerpo, multitud de millares, adorando, cantando en diferentes lenguas, en diferentes formas, adorando a nuestro Señor en una misma unidad, pero con un pueblo, con una multitud. Somos un pueblo, somos un grupo de creyentes. No caigas en la trampa de vivir solo tu vida espiritual, porque cuando vives solo tu vida espiritual, eres más propenso a pecados, eres más propenso al desánimo, al engaño del diablo, y te vas separando. Y muchas veces lo que nos ayuda a permanecer es una plática con alguien, un consejo de alguien, el que Dios nos hable por medio de otro creyente. Entonces yo te invito, busca cultivar relación con el cuerpo de Cristo. Únete al cuerpo de Cristo, únete a tu iglesia local. Únete a Cielos Abiertos, eres bienvenido aquí. Si no tienes un lugar donde congregarte, Cielos Abiertos puede ser tu casa. Y conéctate con 2 o 3, aparte del grupo grande. Ten tu grupo de personas que te van a edificar y que te van a llevar a otro nivel espiritual. Por mi parte es todo, iglesia. Espero que este estudio haya sido de bendición. Es un estudio muy práctico. Tal vez no parezca tan espiritual en algunos sentidos, pero créeme que lo es. Es necesario que estemos unidos como cuerpo. Dice la palabra de Dios que las mejores batallas que ganó Israel siempre las ganó cuando peleaban como un solo hombre y con un mismo sentir, con un mismo corazón. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, o bueno, más bien nos vemos el domingo en la reunión. Que Dios te bendiga, y la próxima semana en este mismo estudio. Hasta luego. Bye bye. The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on